En esta ocasión vamos a calcular la varianza y la desviación estándar, que son dos medidas de dispersión. Esto lo haremos con la hoja de cálculo, pero primero lo vamos a hacer de manera manual para ver de dónde provienen estos resultados. Entonces vamos a hacerlo manualmente. Tenemos aquí la varianza, que es la media de las desviaciones al cuadrado. La media, que no es otra cosa que el promedio. Y las desviaciones. ¿Qué son las desviaciones? Pues diremos que las desviaciones son la distancia que hay de un valor con respecto a la media. ¿Qué significa esto? La distancia con respecto a la media. Vamos a tomar, por ejemplo, un valor cualquiera, xy, menos el valor de la media, x barra. Esta es una desviación, la distancia que hay entre cualquier valor xy menos la media. Entonces, estas serán las desviaciones. Pero para calcular estas desviaciones necesitamos el valor de la media, que es x barra. Vamos a ver cómo se hace esto con un ejemplo. Tenemos aquí xy, que son estas observaciones. Tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 observaciones. Por lo tanto, n es igual a 7. Ahora procedamos a calcular el valor de la media. X barra es igual a... Vamos a sumar estas observaciones. Entonces tenemos 5, más 6, más 3, más 0, menos 2, menos 1 y más 3. Y esto lo dividimos entre el número de datos, que es 7. Esto nos da igual, la sumatoria de estas observaciones es igual a 14 dividido por n, que es 7. Esto nos da igual a 14 entre 7 es 2. Por lo tanto, el valor de la media x barra es igual a 2. Ya que tenemos el valor de la media, entonces ahora sí podemos calcular las desviaciones. Entonces, vamos a poner aquí las desviaciones xy menos el valor de la media x barra. Por lo tanto, vamos a calcular cada una de las desviaciones. Empezamos con la primera observación. Tenemos 5, que es el valor xy, menos el valor de la media, pero la media ya vimos que es 2. Entonces, menos 2, esto es igual a 5 menos 2 es 3. La siguiente observación, tenemos 6, menos el valor de la media, que es 2, esto es igual a 6 menos 2 nos da 4. Luego tenemos 3, menos la media, que es 2, esto nos da igual a 1. Luego tenemos 0, menos la media, que es 2, esto nos da igual a menos 2. Luego tenemos menos 2, menos la media, que es 2, esto nos da igual a menos 4. Luego tenemos menos 1, menos la media, que es 2, esto es igual a menos 3. Luego tenemos 3, menos la media, que es 2, esto nos da igual a 1. Estas son las desviaciones. Pero si sumamos estas desviaciones, aquí nos daría la sumatoria 0. Y no podemos trabajar con 0. Entonces el siguiente paso es tomar estas desviaciones y las vamos a elevar al cuadrado. Por lo tanto, tomamos las desviaciones y las elevamos al cuadrado. Es decir, tomamos cada uno de estos resultados y lo elevamos al cuadrado. Empezamos, tenemos aquí 3 al cuadrado, esto nos da igual a 9. Luego tenemos 4 al cuadrado, esto es igual a 16. Luego tenemos 1 al cuadrado, esto es igual a 1. Luego tenemos menos 2 al cuadrado, esto es igual a 4. Enseguida tenemos menos 4 al cuadrado, esto es igual a 16. Enseguida tenemos menos 3 al cuadrado, esto es igual a 9. Y por último tenemos 1 al cuadrado, esto es igual a 1. Ahora, la definición de la varianza nos dice que es la media de las desviaciones al cuadrado. Ya tenemos aquí las desviaciones al cuadrado, pero para obtener la media necesitamos hacer la sumatoria de estas desviaciones. Entonces ponemos sumatoria de estas desviaciones, sumamos 9 más 16 más 1 más 4 más 16 más 9 más 1, nos da 56. Esta es la sumatoria de las desviaciones al cuadrado. Ahora, para obtener el promedio, debemos dividirlo entre el número de datos. Entonces ponemos aquí 56 dividido por el número de datos, es decir, entre n. Pero, como estamos trabajando con una muestra, vamos a hacer un ajuste.
Entonces, en vez de dividir solo entre n, vamos a dividir entre n menos 1. Este ajuste se hace porque estamos trabajando con una muestra. Cuando estemos trabajando con una población, simplemente vamos a dividir entre n, donde n es el tamaño de la población. En este caso sí estamos trabajando con una muestra, entonces queda dividido entre n menos 1. Esto nos da igual 56 dividido por n menos 1, pero n es el número de datos, que es 7. 7 menos 1 nos queda 6. Esto es igual a 56 entre 6 nos da 9.33, redondeado a 2 decimales. Por lo tanto, ya hemos calculado la varianza, que es la media, es decir, el promedio de las desviaciones al cuadrado. Pero necesitamos obtener la fórmula de la varianza. Entonces, a partir de esto, vamos a calcular la fórmula. Entonces, 56 entre n menos 1 es igual a... Observemos que 56 es esta sumatoria. ¿Pero qué es esta sumatoria? Es la sumatoria de estas desviaciones al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí la sumatoria de las desviaciones al cuadrado. Lo ponemos aquí. Esto dividido entre n menos 1. Ponemos n menos 1. Y esta es la fórmula para calcular la varianza, que se define como igual a s al cuadrado. Ahora que ya tenemos la fórmula de la varianza, podemos obtener la fórmula para la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, simplemente tomamos la varianza, que es la sumatoria de las desviaciones al cuadrado entre n menos 1, y como dice aquí, es la raíz cuadrada. Entonces, le sacamos la raíz cuadrada. Y esta fórmula es la fórmula de la desviación estándar, que se define como igual a s. Entonces, ahora que ya tenemos la fórmula de la desviación estándar, hay que calcular la desviación estándar para este conjunto de datos. Entonces, simplemente tomamos la varianza, que es 9.33, le sacamos su raíz cuadrada y esto nos da igual a 3.06, redondeado a 2 decimales. La ventaja de la desviación estándar es que está expresada en las mismas unidades que los datos originales. Entonces podemos interpretar de manera directa la desviación estándar. Aquí nos dio 3.06. Entonces podemos decir que en promedio los datos, estos que tenemos aquí, están separados con respecto a la media en 3.06. Observemos las desviaciones. Por ejemplo, aquí este valor 5 está separado o está a 3 unidades de la media. 6 está a 4 unidades de la media. Este 3 está a 1 unidad de la media. Y así sucesivamente. Entonces, en promedio, estas observaciones están a una distancia de 3.06. Ahora vamos a ver cómo calcular esto de manera directa en la hoja de cálculo. Primero, vamos con la varianza. Aquí vamos a utilizar el asistente de funciones. En la muestra tenemos los mismos datos que trabajamos aquí de manera manual. Bueno, entonces, estando en esta celda, nos vamos a fx para el asistente de funciones. Se abre esta ventana. Aquí en categorías vamos a elegir estadísticas. Luego, en esta lista vamos a buscar la opción para la varianza. Tenemos varias opciones. var.p sirve para calcular la varianza de la población y var.s sirve para calcular la varianza de una muestra. En este caso estamos trabajando con una muestra, entonces nos quedamos con var.s. Le damos clic en siguiente. Ahora hacemos clic aquí en esta primera opción y seleccionamos el conjunto de datos. Ahora hacemos clic aquí y por último clic en aceptar. Tenemos que la varianza es 9.33, tal y como obtuvimos el valor aquí de manera manual. Ahora vamos a calcular el valor de la desviación estándar. Estando en esta celda nos vamos al asistente de funciones fx. En esta ventana en categorías elegimos estadísticas y buscamos la opción para la desviación estándar. Tenemos varias opciones. Por ejemplo, tomamos esta. desves.m
sirve para calcular la desviación de una muestra y desbest.p sirve para calcular la desviación pero de la población. En este caso vamos a trabajar con desbest.m ya que tenemos aquí una muestra. Entonces seleccionamos esta opción, le damos clic en siguiente y aquí hacemos clic en este cuadrito. Luego seleccionamos nuestro conjunto de datos, le damos clic aquí y por último clic en aceptar. Tenemos aquí el valor de la desviación estándar. Vamos a reducir algunos decimales. Por ejemplo, nos quedamos con 2 decimales. Entonces tenemos que la varianza es 9.33 y la desviación estándar es 3.06, que es el mismo resultado que obtuvimos aquí. La desviación estándar es 3.06 para este conjunto de valores. Ya vimos la interpretación. Entonces, de esta manera podemos calcular la varianza y la desviación estándar con hoja de cálculo. Es recomendable hacer algunos ejercicios de manera manual para calcular la varianza y la desviación estándar a fin de entender la interpretación que le podemos dar a la desviación estándar.